¿Le parece que mientras va ingresando la gente, usted nos hace una oracioncita para entregarle todo lo que hablemos al Sagrado Corazón de Jesús y a la Santísima Sí, Virgen sí, María? sí, sí, tan necesario, tan necesario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud y recibe nuestra humilde súplica. Alabanza por ser tú quien eres, gratitud porque has querido mostrarte a nosotros y humilde súplica porque sin tu guía, sin el don de tu Espíritu, no encontraremos el camino. Y bien nos enseñó Santo Tomás de Aquino, el que se aparta del camino, cuanto más corre, más se extravía, más se pierde. Por eso te suplicamos que, como decimos en la misa, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, esa fe que tú nos has regalado. Permítenos vivir en comunión contigo, Padre Celestial, con tu Hijo Jesucristo, según dice la primera carta de Juan, y en comunión con toda la iglesia, con el Papa, con los obispos, con nuestros sacerdotes, con los santos, con los doctores de todos los tiempos. Gracias, gracias, Señor, porque es grande tu misterio de amor. Acompáñanos con tu Espíritu Santo, tu Espíritu de misericordia y de piedad, y haz que esta conversación que tenemos con Diego y las oraciones y las intervenciones que tengan también nuestros hermanos, que todo redunde en tu gloria y en el bien espiritual primero que todos necesitamos. Encomendamos este tiempo, toda nuestra vida y todo nuestro apostolado a la dulce y bella intercesión de María Santísima. Para ello tomamos las palabras con las que tú le declaraste tu amor y a través de ella el amor a toda la humanidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nuestros ángeles custodios, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y todos aquellos ángeles que la providencia envía para nuestro socorro, nos acompañen. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por esta invitación, querido Diego. Gracias por abrir este espacio. Y bueno, el micrófono queda para ti. Guíanos un poco cómo es la idea de este programa. Bien, rápidamente, creo que no hace falta presentación, pero por ahí, el invitado es Fray Nelson, sacerdote colombiano de la Orden de Predicadores Dominicos, y quien les habla, ahora sí va a hacer falta para los seguidores de Fray Nelson. Yo soy Diego Villagra, soy de Córdoba, de Argentina, soy un simple laico, siempre hago la aclaración porque la mayoría cree que soy sacerdote, así que bueno, ya acerté que voy a tener que aclarar siempre, no soy sacerdote, no soy misionero, soy un simple laico nomás. Bien, padre, utilizo unos poquitos minutos para contarle a la gente lo que hablamos en privado, de qué se trata el tema, de por qué, y le formulo las preguntas y quedamos todos a la espera para que usted desarrolle libremente. Bueno, mi hermano, Bien. y por supuesto siéntete también en confianza de comentar, interrumpir. Sé que te mueve el amor a la verdad y el amor a la iglesia, y por eso estamos en una comunión muy profunda. Continúa, por favor. Buenísimo. Bueno, el tema de hoy, como muchos sabrán, es el tema dogma, y yo creo que muy probablemente muchos se preguntarán por qué este tema, en estos tiempos donde se habla mucho de bendiciones de parejas homosexuales, de dignidad infinita, de probables sacerdotisas, de probables diaconisas, y yo salgo con este tema poco común. Bueno, me mueve 3 puntos. Considero, pero eso se lo voy a dejar para que lo afirme Fray Nelson, por eso digo considero, no afirmo,
que es un tema de vital importancia para nuestra fe, considero, y que va directamente proporcional a lo que acabo de decir, que se habla poco, y el tercer punto que me definió, que me dio el empujoncito para decidir hablar de este tema, es que goza de mala prensa, de mala propaganda. Tanto exteriormente, que no sería novedad, porque el mundo tiene que estar en contradicción con la Iglesia, pero sí lo que me apena es que también goza de mala prensa interiormente. Claro, con niveles y matices diferentes la mala prensa interior y exterior. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo viví en carne propia, donde muchas personas creen que para ser católico es recibir una doctrina que te anula pensar, que no se puede debatir, que no se puede confrontar. Yo, pequeño testimonio personal, ¿no? Yo antes de convertirme, creía que la Iglesia, y pido perdón de la palabra, no es tan grave, ¿no? Pero quiero mostrar cómo lo vivía yo porque estoy seguro que le va a hacer de espejo a más de uno. Yo creía que los 10 mandamientos eran para joderle la vida a la gente. Yo creía, y lo digo ahora y me da un poquito de vergüenza, ¿no? No lo decía, pero sí lo pensaba y lo creía fuertemente, y yo estaba convencido en mi ignorancia, me siento un tonto contando esto, que los jerarcas de la iglesia, así yo lo veía en aquel entonces, los jerarcas de la iglesia se levantaban a la mañana, desayunaban y pensaban, a ver, ¿cómo podemos joderle la vida a la gente? Y se ponían a redactar los mandamientos y los dogmas. Bueno, después, gracias a Dios, conocí a Cristo, conocí la iglesia y absolutamente nada que ver. Pero esto que a mí me pasó, le pasa a mucha gente. Y cito un ejemplo, un periodista de mi país, Argentina, muy conocido. Él públicamente se reconoce agnóstico y hasta el día de hoy lleva una vida bastante contraria a los valores cristianos, a los valores que propone la Iglesia. Bien, él ha dicho más de una vez que le gustaría mucho ser religioso. Y dijo que llegado el momento, elegiría el judaísmo, la religión judía, porque, según él, esta religión intrínsecamente propone la duda, y que no escogería el catolicismo, según él, religión con la que fue formada desde niño, porque es dogmática, porque no permite confrontar, porque no permite debatir, porque no permite la duda. Y en sintonía con esto, otra cosa que vi mucho y me dio también mucha tristeza, es en nuestro país, cuando se debatía la ley del aborto, 2018, 2020, este grupo de chicos del pañuelo verde, era muy común ver en los videos, en las redes, en la televisión, tratar, especialmente a la Iglesia Católica, de dogmáticos, que todo es dogma, en alusión, en sintonía a esto que decía el periodista, ¿no? Esta incapacidad de pensar. También los protestantes, muchos nos dicen los papistas, en referencia a que lo que diga el Papa, nosotros lo vamos a hacer, como si un día el Papa Francisco se levantara y dijera, bueno, a ver, todos los católicos tírense un pozo, y todos nos vamos a tirar un pozo. Eso es más o menos como lo ven, la visión protestante. Pero lo que más me apena es lo que decía antes, es internamente. En esa época donde estábamos encerrados, yo durante todo ese año di cursos de apologética por WhatsApp, y era muy común escuchar a los chicos de distintos países, y tomo como ejemplo un dogma, por ejemplo, el cuarto dogma mariano, el dogma de la Asunción. Y la respuesta era, y bueno, yo creo por fe, creo porque la iglesia lo dice, y te daba unas ganas de llevarlo al hospital, porque parecía que se estaba muriendo. Entonces, estos son los dos puntos por los que quiero hablar del tema, porque para los de afuera parece una barrera que no deja pasar,
y para los de adentro, por graficarlo de algún modo, parece una mochila con un peso que no es tan pesada, pero no entiendo mucho, y bueno, si para ser católico hay que cargar esta mochila que no entiendo bien por qué, la llevamos. Entonces, Padre, quiero que nos dé luz, porque quiero que nos ayude a levantar esa barrera para que los de afuera gocen de lo lindo que es nuestra iglesia y para que los de adentro vivamos con alegría, con plenitud, con gozo nuestra fe. No como, y bueno, hay que hacer esto, como una aceptación resignada, como bueno, es un rigorismo y lo acepto. Entonces, arrancamos con, le hago 4 preguntas juntas, no se asuste, que son las preguntas básicas, no por básicas, menos importantes. Pero necesitamos, Padre, que nos defina dogma. Usted es profe de filosofía, sabe y entiende mejor que yo la importancia de definir los conceptos, en este momento que va, ya hace varios años, una guerra semántica donde agarran las palabras y las estrujan y las revuelven y las estiran y las sacan el significado como amor, empatía, misericordia. Entonces, bueno, necesitamos definir y entender sobre todo qué es un dogma, su origen, para saber si es un invento humano de la iglesia, como yo creía, o tiene un orden divino, un orden sobrenatural. Y a su vez con el origen entenderemos su función y su importancia. Entonces, resumiendo, Padre, necesitamos que arranquemos con qué es un dogma, cuál es su origen, su función y su importancia. Todo suyo, Padre. Gracias. Gracias de nuevo, Diego. Gracias de nuevo. Comparto completamente lo que dices. Es decir, el dolor que se siente cuando los de afuera, como tú lo describes, los de afuera miran todos estos temas como si los dogmas fueran una barrera al pensamiento y como si los de adentro lo miraran, algunos, como tú dices, me gusta la comparación con la mochila, y otros lo miran como una especie de estorbo para la misericordia, estorbo para la acción pastoral, estorbo para el evangelio mismo. Hay gente que considera que cuando se afirma un dogma, cada vez que se afirma una realidad, un dogma, pues se está cerrando una llave, ¿no? Abrimos la llave del dogma y cerramos la llave de la misericordia. Entonces empecemos, como bien lo propones, empecemos por aclarar. Yo creo que para comprender lo que es un dogma, necesitamos darnos cuenta que nuestra fe se puede enunciar. Es decir, cuando a uno le preguntan, ¿usted qué cree? Nosotros tenemos una respuesta. Y esa respuesta necesariamente entraña decir que sí a algunas cosas y decir que no a otras cosas. Nuestra fe es pronunciable. Para mí ese es el punto de partida, que es muy antropológico y muy real. Nuestra fe es pronunciable. Si yo le digo, por ejemplo, a una persona que tiene una convicción política, como decías tú, por ejemplo, estas chicas del pañuelo verde, yo le digo, ¿usted en qué cree? Ella me va a responder cosas. Ella me va a responder, por ejemplo, yo creo en la libertad y la autonomía de la mujer, yo creo que nadie debe meterse en el cuerpo de la mujer a decirle que lo que tiene que hacer. O sea, ella puede pronunciar. Nuestra fe también se puede pronunciar. Si yo le digo a esa mujer, que es la del pañuelo verde, si yo le digo a ella, ¿usted considera que un embrión de 4 días de concebido es un ser humano? Si yo le hago esta pregunta, es una pregunta muy precisa, si esta mujer ha estudiado sus temas, ella sabe lo que me tiene que responder. Porque ella sabe que si ella dice que ese embrión
de 4 días es un ser humano, pues entonces todo aborto es un homicidio, tan sencillo como es. Entonces, habrá cosas a las que ella tendrá que decir sí o tendrá que decir no. Lo mismo nos pasa a nosotros con nuestra fe. Y yo entrevisto a 200 chicas abortistas y las 200 me dicen que un embrión de 4 días de concebido no es un ser humano. Entonces, pues yo voy a decir que ellas tienen esa convicción. Y en ese sentido, ellas son dogmáticas, porque todas tienen esa convicción. Y supongamos que un día, preparando una manifestación para el Día de la Mujer, 8 de marzo, supongamos que se reúnen 300 muchachas, y bueno, señoras, en fin, vamos a organizar el Día de la Mujer. Tenemos que hacer una manifestación. Perfecto. Se reúnen 350 muchachas solamente para organizar el día. Todavía no es la manifestación. Y entonces una de ellas pide el micrófono. Supongamos que este es el micrófono. Entonces ella pide el micrófono y dice, compañeras, hay algo que les quiero decir. Yo he estado reflexionando mucho y he llegado a la conclusión de que un embrión de 4 días, es más, un embrión de 4 horas, es más, un embrión concebido a los 4 minutos es una persona humana. ¿Qué pasaría con esta chica que en este momento, con sus 350 compañeras, dijera eso? A ver, ¿cómo tratarían a esa muchacha? ¿Qué autoridad le darían a ella dentro de la organización? ¿Cuáles decisiones, qué decisiones tomarían con respecto a ella? Yo creo que lo mínimo que sucedería es que le dicen, tú no tienes nada que hacer en esta reunión, lárgate, desaparécete. Y sé que eso es así porque hay testimonios muy claros de que esa es la manera de obrar en esos grupos. Hay una mujer brasilera de nacimiento que se llama Sarah Winter, muy conocida en los medios pro vida, y esta mujer, ella quedó embarazada y ella no quería abortar. Es decir, ella podía estar de acuerdo con el aborto en ciertas circunstancias, pero ya cuando se trataba de abortar a su bebé, ya se le movió algo en las entrañas, ¿cierto? Así como a la hija del faraón se le conmovieron las entrañas ante Moisés, y Moisés no era hijo de la hija del faraón, pues a esta mujer, que sí era mamá, se le conmovieron las entrañas y ella dijo, yo no voy a abortar. ¿Y qué hicieron? La excomulgaron, la sacaron de su movimiento abortista y feminista. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que los seres humanos tenemos opciones y que nuestras opciones son pronunciables, se pueden pronunciar. Y el hecho de que sean decibles, pronunciables nuestras opciones, significa que vamos a decir sí a algunas cosas y vamos a decir no a otras cosas. Perfecto. Luego, a lo largo de esta conversación, espero, mi estimado Diego, que tendremos ocasión también de comentar si los dogmas ya son un número fijo, si se puede profundizar en ellos, son preguntas posteriores. Por ahora, lo importante es que nos demos cuenta que todo grupo humano que tiene un mínimo de cohesión, pues necesita unas convicciones compartidas para las cuales seguramente ha hecho un análisis, ha hecho un estudio. Así como he dado el ejemplo de las feministas, se puede dar también el ejemplo, se puede dar el ejemplo de los comunistas, o se puede dar el ejemplo de los libertarios, o cualquier persona que tenga una convicción política, sociológica, la que sea. Entonces, los dogmas son aquellas convicciones profundas que identifican nuestro ser de cristianos, nos identifican como creyentes, nos identifican como seguidores de Jesucristo, como miembros de aquella comunidad que nació a partir de Pentecostés con la predicación de los apóstoles según el mandato de Cristo. Esos son los dogmas. Entonces, eso quiere decir que nuestros dogmas son la expresión de lo que nosotros hemos recibido, lo que nosotros creemos, lo que marca entonces nuestra manera de vivir y lo que queremos compartir con el mundo entero. Esa es la idea
fundamental de lo que son los dogmas. Y por consiguiente, nuestros dogmas vienen a constituir, podríamos decir, como un sello de identidad. Esto se expresa muy bien antes de que se utilizara tanto la palabra dogma, a la cual muchas personas le tienen alergia, pero antes de que se utilizara mucho esa palabra, había una palabra que era muy importante, y esa palabra era la palabra símbolo. Símbolo. La palabra símbolo, por ejemplo, el símbolo de los apóstoles, es la expresión de lo que tú estás convencido con respecto a tu fe. Entonces, por ejemplo, tengo un amigo en Argentina con el que nunca me he encontrado personalmente y que se llama Diego Villagra. Nunca me he encontrado con él en persona. Pero yo escucho los testimonios, los cursos, las predicaciones que hace Diego, y yo digo, ese hombre cree lo mismo que yo creo. Yo estoy seguro que si detenemos el programa aquí, y yo te digo, Diego, considero que es muy importante que los dos digamos juntos el credo, tú no tienes problema. Es tu fe, es tu convicción profunda como cristiano que ha recibido la predicación que tuvo su fuente en los apóstoles. Entonces, los símbolos tenían esa función, es decir, en qué nos reconocemos. Así como en la reunión de las abortistas, la que agarró el micrófono, que aquí tengo, la que agarró el micrófono y dijo, un embrión de 3 minutos de concebido ya es un ser humano, tú no eres de las nuestras, vete por donde entraste, tú eres una infiltrada. Bueno, no sé qué más insultos le darían, y sé que hay insultos, no solo por los testimonios que ha dado Sara, sino por otras personas. Hay una amiga muy querida colombiana que tiene una historia muy parecida. Ella estaba muy en la línea lesbiana y abortista y todas estas cosas. Ni siquiera estaba bautizada. Y resulta que esta mujer tuvo un proceso de conversión que estuvo muy ligado a que quedó embarazada, nuevamente como lo de Sara, y fue expulsada. Es decir, es como si el grupo de abortistas le dijeran, oye, un momentico, a ver, di qué es lo que tú piensas, di cuáles son tus convicciones. No nos gusta eso, no nos gusta. Esos son los dogmas. Entonces, los dogmas, ¿qué son? Los dogmas son las convicciones, las afirmaciones fundamentales de nuestra fe que tienen su fuente en los apóstoles, que definen una identidad cristiana y que nosotros, cuando tenemos buena salud, porque a veces no tenemos buena salud espiritual, pero cuando tenemos buena salud espiritual, lo miramos como un regalo, Es que es un regalo absolutamente precioso. Hay una comparación que me parece muy buena y yo creo que aquí cerraría mi primera intervención para que tú, por favor, nos vayas guiando con las preguntas que consideres pertinentes, en fin. Pero yo quisiera terminar esta primera intervención mía con una comparación muy buena. Imaginémonos que a unos centenares de metros de la costa, estamos hablando del océano, del mar, a centenares de metros de la costa, ha naufragado un barco. Y la gente, muchísima gente se ha ahogado, pero quedan cerca uno de otro un par de sobrevivientes, aferrándose a lo que pueden para no hundirse. Se dan cuenta que no hay otra esperanza sino tratar de nadar hasta la costa. Saben que son centenares de metros, pero para un adulto que sabe nadar, si el agua no está demasiado encrespada, pues nadar centenares de metros es algo posible, Digamos, no es algo fácil, pero es algo posible. Su única esperanza es nadar hasta la costa. ¿Cuál es la pregunta más importante en ese momento en que están estos dos en el agua? Ya se hundió el barco, ya se ahogaron no sé cuántas personas, no se ve nadie más ahí, nadie más ahí. La pregunta más importante en ese momento que están estos dos aferrados a cualquier cosa, pues ¿cuál será esa pregunta? Yo creo que todos tenemos la respuesta. ¿Hacia dónde está la costa? ¿Hacia dónde está la costa? Esa es la pregunta más importante de todas. Porque si tú estás en esa situación, por mejor atleta que seas, caramba, que yo mismo no sé,
pienso con temor que yo no podría nadar 200, 300, 500 metros. Yo creo que yo no podría hacerlo. Pero aquí no interesa lo mío, sino que estamos hablando de dos hombres adultos en forma física, pero la pregunta más importante es ¿hacia dónde está la costa? Resulta que uno de ellos, de estos dos, es un marinero experimentado que ha pasado centenares de veces por ese lugar y que en medio de esa situación tan azarosa tiene perfectamente claro hacia dónde está la costa. Y le dice al otro, ¿no? Nuestra situación es grave, hermano, pero mire, la costa queda hacia allá, vamos hacia allá. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Porque si una de estas personas, tengas en cuenta que están al nivel del agua, no están subidos en un barco, ni en un mastil, ni en nada de eso. Y si tú estás al nivel del agua, pues no ves la costa. Tienes que sabértela de memoria, seguramente viendo el sol o lo que sea. En esas circunstancias, la pregunta más importante es hacia dónde va la costa, hacia dónde está la costa. Supongamos que el marinero experimentado, uno de los poquísimos sobrevivientes, porque parece que solo sobrevivieron estos dos, el marinero experimentado le dice, mira, ponme cuidado, no te desesperes, la costa está hacia allá. Y el otro le dice, no seas dogmático. ¿Por qué me vas a querer llevar hacia allá? Yo quiero ir hacia el otro lado. El marinero le dice, por Dios santísimo, no hagas eso, hermano, no hagas eso. ¿A dónde vas a querer llegar? ¿Te vas a ir a la costa de África o qué vas a hacer? ¿A dónde vas a llegar? No seas dogmático, yo me voy para allá. ¿Qué nombre? ¿Qué me voy? Bueno, ya sabemos qué le va a pasar a ese hombre. Entonces, esa es la postura del cristiano frente a los dogmas. Nosotros nos damos cuenta que cada una de estas afirmaciones que hemos recibido del pueblo de Israel, porque todo esto hunde sus raíces en el pueblo de Israel, en el judaísmo, en la fe de los primeros cristianos, concretamente en la fe de los apóstoles, nosotros sabemos que cada una de esas afirmaciones es luz, es diciéndonos hacia allá está la costa, hacia allá está la costa. Consideremos, por ejemplo, una afirmación tan sencilla, tan elemental, como Dios existe. Algunos se han puesto a compilar cuáles son las afirmaciones fundamentales que se han declarado a lo largo de 20 siglos de historia. Y preparando un poco este programa, querido Diego, me di cuenta que llegan a unos 44 dogmas, es decir, 44 afirmaciones fundamentales. Este es el número típico. Aquí tengo en otra pantalla, tengo los 44 dogmas que se refieren a Dios, a Jesucristo, la creación del mundo, el ser humano, bueno, en fin. Son 44 luces potentes. Entonces, el ser humano en este mundo está como esos náufragos en el agua y la costa no la vemos. No la vemos. Y de hecho, hay algunos filósofos que se regocijan en que no se vea la costa. Se regocijan. Uno de esos filósofos se llama Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, el existencialista ateo, que animó a muchísima gente, no directa, sino indirectamente, a que se suicidara. Jean-Paul Sartre le decía a la gente, no hay costa, no hay naturaleza humana, no hay un bien intrínseco. Como quien dice, nada hacia donde quieras, porque lo que tú decidas, esa será tu existencia. A mí me parece que ese es un acto de extrema crueldad, si nos situamos en la sola comparación de los náufragos, porque los mismos existencialistas, incluyendo Heidegger y Marcuse, y bueno, una cantidad de gente, pues estos existencialistas, en el fondo lo que estaban diciendo era, a ver, lo que estaban diciendo es que el hombre está arrojado a la existencia, como es aquellos hombres están arrojados al mar. Entonces, si estamos arrojados a la existencia, lo que más necesitamos es saber hacia dónde hay costa, para no simplemente nadar como quería Sartre y decir,
nadé 400 metros, fue muy bello, glu, glu, glu. Eso es extrema crueldad, extrema crueldad. Entonces, nosotros nos damos cuenta que hay alguien que está comentando que Sartre quería que se responsabilizara de sus actos. Claro, pero si no hay costa, lo único que te queda es Sartre, si no hay costa. Pero si sí hay costa, es crueldad callar la costa. Es crueldad callar la costa. Es crueldad callarnos. Si no hubiera costa, es decir, si no hubiera hacia dónde ir, si diera lo mismo todo, lo mejor que tendríamos sería Sartre. De acuerdo, de acuerdo. Pero es que sí hay costa, y eso es precisamente lo que el cristiano le trae al mundo. Esa es la buena noticia, esa es la Pascua. Lo que nosotros tenemos para contarle al mundo es que sí hay costa, que sí existe Dios, que nos ha amado, que envió a su Hijo, que nosotros los seres humanos estamos llamados a la eternidad. Todo eso es lo que constituye nuestra fe. Y por consiguiente, los dogmas se convierten en cosas que uno agradece, porque son esas luces que le dan un sentido precioso a nuestra vida. Que yo sea responsable nadando, voy a ponerlo en términos de Argentina, estoy a unos metros de la costa, 200, 300 metros de la costa en Argentina, y me pongo a nadar hacia África, pues me parece que fue muy responsable nadar hacia África hasta que me ahogué. Pero por Dios, si existe una costa, si puedes llegar a la costa, si puedes llegar a tu Buenos Aires del alma o a donde sea, si tú puedes llegar allá, entonces es crueldad máxima no decirlo. Y por eso llegamos a un punto muy hermoso, que es con el que quiero terminar esta intervención, y es que los dogmas son actos de caridad, son actos de amor, como es acto de amor decirle a ese hombre que está en medio del agua, decirle, no te desesperes, mira, nos va a costar, pero de esta vamos a salir, a nadar, hermano, a nadar, que la dirección es hacia allá. Ese es el sentido de los dogmas. Genial. Buenísimo, padre. Bueno, 4 cosas para decir. La primera, con respecto, no lo dijo directamente, pero yo acabo de publicar, justamente hoy creo, o ayer, un flyer, una publicación sobre este gran escritor británico Chesterton, que me gusta mucho. Hay una frase, bueno, me gusta todo, pero la frase que viene a la situación, y que usted la decía sin decirla, era: existen 2 tipos de hombres, los que creen en dogmas y lo saben, y los que creen en dogmas pero no lo saben. Entonces, cuando usted decía, los comunistas tienen dogmas, las feministas tienen dogmas, los libertarios tienen dogmas, me acordaba de esa frase, así que sí, tal cual, exactamente. Lo segundo, me encantó que dijo que los dogmas eran un gran regalo, y me hizo acordar cuando yo, antes de Cristo, mi vida antes de Cristo, pero acá con respecto a los mandamientos, que no son específicamente dogmas, pero se puede hacer una analogía porque yo lo sentía como imposición, ¿no? Y cuando comienzo mi recorrido, y en una homilía escucho el clásico ejemplo de que los mandamientos funcionan como señales cuando uno va viajando por la ruta, que vaya despacio, semáforo rojo. A mí se me cayó un velo, y agradecí tanto a Dios de que existieran los mandamientos, porque yo decía, con lo desastre que fui, sin mandamientos, perdón, con lo desastre que fui, habiendo mandamientos, si no hubiera, no me quiero imaginar. Estaban ahí, no los cumplía, pero estaban ahí llamándome la atención, molestándome. Y bueno, después cuando entendí su sentido, la verdad que es la mejor guía para la vida. Y bueno, con los dogmas me pasa lo mismo, es un gran regalo, confirmo lo que dices, genial. Y después otra cosa ya no tan linda, que acabo de descubrir, escuchándolo a usted. Yo, bueno, acá la cuenta ya muchos lo saben, yo intenté estudiar hace varios años, no hace tanto, en 2020, profesorado de ciencias sagradas, y no tenía tanto conocimiento, pero veía que la cosa estaba errada,
que los sacerdotes nos enseñaban cosas que no eran, hasta que, bueno, hablé con quien era mi director espiritual en ese momento y me dijo que saliera corriendo de ahí, que era toda doctrina progresista y que iban a empezar a destruir poco a poco los dogmas hasta destruirlo todo. Y sí, lo debo admitir, me duele hasta el día de hoy, una gran herida, un gran dolor, una gran tristeza. Yo desconocía que había cosas malas en el interior de la iglesia, pero bueno, acabo de descubrir con usted ese gran dolor. Claro, me querían robar la identidad. Yo eso no, la verdad que no lo había visto así. Ahora escuchándolo usted, claro, me quieren robar los dogmas, me querían robar mi identidad de católico, querían destruirlo, o quieren destruirlo porque todavía existen. Así que bueno, entender un poquito ese dolor. Y bueno, ¿y esto qué es crueldad? Hay una publicación suya que la tengo guardada hasta el día de hoy y que cada tanto la repaso. No me la acuerdo 100%, pero es como que acomoda el evangelio para que el otro se sienta a gusto, como que tengo este evangelito para vos para que te sientas cómodo. Termina siendo una persona cruel y la verdad que comparto 100%, no hay amor hacia el prójimo. Así que muchas gracias, padre. Y la siguiente pregunta con respecto a lo que usted decía, bueno, ya nombró la cantidad de dogmas, que son 44, entonces un poquito con esto que hablaba de si son flexibles o si no, un poquito que también se puede deducir, pero para que lo deje claro, si son opinión, los dogmas son verdad absoluta, si se puede llegar a ser más, o si un día, siguiendo con el ejemplo de lo que yo creía antes, en este caso el Papa Francisco, mañana se levanta y dice: hoy este dogma de la Madre de Dios, la verdad que hoy no me pinta, lo vamos a eliminar. Hoy me levanté con fobia de Teotocos. Y entonces a ver si es algo mutable, inmutable, si se puede modificar, si se puede cambiar, si se puede anular, si se puede agregar. Eso me gustaría que nos dijera. Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. Quisiera devolverme un poquito en algo que tú mencionabas en este tema de la crueldad, y es que siendo un don tan precioso esto de los dogmas, pues como todo don precioso, también tiene posibles enfermedades. Y yo creo que antes de entrar en lo de la evolución o cambios en las afirmaciones dogmáticas, yo creo que es importante mencionar un poquito esto de las enfermedades, que son básicamente tres. Dos se parecen mucho y luego la tercera es como de otro estilo. La primera enfermedad del dogmatismo, o con respecto a los dogmas, perdón, no del dogmatismo, sino con respecto a los dogmas, es la del que cree que se puede ser agnóstico. Muy en la línea de tu frase de Chester. Es decir, la persona que cree, que se imagina que uno puede ser neutro. Es una ilusión y hay que acabar con esa ilusión. La ilusión de que se puede ser neutro. No se puede ser neutro. ¿En qué sentido decimos que no se puede ser neutro? Pues que todo tiene consecuencias. Perfecto. Y el pecado de verdad es la peor de las desgracias humanas, como efectivamente lo creemos los cristianos, los católicos en particular. Si el pecado es la peor de las desgracias, entonces la mayor de las bendiciones es lo que nos saque del pecado. Así de sencillo. Si el pecado no es una desgracia, o si el pecado no existe, entonces el lenguaje sobre el pecado es la peor de las manipulaciones, la más asquerosa de las manipulaciones de la conciencia humana. Y uno se da cuenta que con respecto a la iglesia, esos son los lenguajes que se utilizan. Es decir, los que sabemos que el pecado es la peor de las desgracias, entendemos que hay errores gravísimos, incluso escándalos gravísimos, incluso en la iglesia, pero sabemos que la iglesia es instrumento, es sacramento universal de salvación,
que finalmente nos conduce a la victoria sobre el pecado. El que no tiene esa idea sobre el pecado, ¿qué idea puede tener sobre la iglesia? La de Voltaire, es decir, que la iglesia es la infame, que lo único que hace es meterle miedo a la gente para aprovecharse de la gente, aprovecharse afectivamente o sexualmente o lucrativamente o lo que sea, pero que la iglesia es la gran manipuladora. No hay punto medio ahí. Si Dios existe, ese Dios que es infinitamente bueno, eterno, que retribuye lo bueno y retribuye lo malo, mi vida pues tendrá que comparecer ante ese Dios. Punto. Eso no tiene otra posibilidad. Si Dios no es eso, o si Dios no existe, entonces cualquier persona que me venga a hablar de mandamientos es una persona que pretende dominarme y no me interesa lo que me diga esa persona. Entonces, la primera enfermedad con respecto a este tema de los dogmas es el mal llamado, o mejor dicho, bien llamado, pero imposible de realizarse, el agnosticismo. El agnosticismo no existe. El agnosticismo lo que viene a producir es una forma de negación diplomática, entre comillas. Una negación cómoda, pero es una negación. Ese es el primer punto. Segundo punto. Hay personas que miran en los dogmas afirmaciones extremas, caprichosas, inhumanas, que es lo que suelen pensar los enemigos de la iglesia, y también unos cuantos dentro de la iglesia, unos cuanticos dentro de la iglesia. Entonces, el primer error es el agnosticismo. El segundo error con respecto a los dogmas es pensar que todo eso es un problema y que por consiguiente los dogmas son los grandes enemigos de la libertad en el pensamiento y de la libertad en la acción. Por eso, a finales del siglo XVIII, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII, y luego cada vez con mayor fuerza, siglo XIX y de ahí en adelante, se desarrolló la doctrina del llamado libre pensamiento. Los librepensadores, que fue el primer sentido que tuvo la palabra liberal, por eso el liberalismo del siglo XIX tiene unas características muy específicas, que hay que tenerlas muy claras. Los liberales veían en la religión una especie de férrea cadena que impide pensar, o férrea cadena que impide vivir en libertad, que impide vivir en felicidad. Entonces, ese es el segundo ataque con respecto a los dogmas. Y la tercera enfermedad que hay que mencionar, la tercera enfermedad es la de aquellos que piensan que en los dogmas está todo. Es decir, que la claridad mental, o para ser más precisos, que la claridad intelectual es suficiente. Ese es un error muy, muy grave. Y contra ese error nos advirtió nada menos que uno de los grandes intelectuales de los últimos tiempos, el Papa no fallecido hace de mucho tiempo, el Papa Benedicto XVI. Él decía: cuidado con pensar que la fe es simplemente una armazón, un andamiaje de ideas. La fe no es un andamiaje de ideas solamente. La fe supone un encuentro vivo, una transformación de la existencia, una vida en comunidad, una expresión litúrgica y sacramental, una práctica de caridad, un quehacer misionero. Entonces, un riesgo que tiene la persona, sobre todo la persona que se ha formado un poco, tal vez un poco de tendencia tradicionalista, conservadora, es creer que porque tiene gran claridad intelectual ya con eso lo tiene todo. Entonces, las tres grandes enfermedades con respecto a los dogmas son el agnosticismo, que siempre es una estafa, luego la ideología liberal antigua, de la ideología librepensadora o del librepensamiento, y luego el creer que el intelectualismo lo cubre todo. Si quitamos esos tres obstáculos, ¿qué encontramos? Que los dogmas, en cuanto a afirmaciones fundamentales de nuestra fe, hay que recibirlos con gratitud, como ya dijimos, con humildad, porque es algo que indudablemente
indudablemente nos trasciende, con alegría, y ahora viene una sorpresa. Hay que recibirlos como una tarea, como una tarea. Las otras entienden que hay que recibir los dogmas con gratitud, claro, porque son como las luces que nos dicen hacia dónde está la costa, hacia dónde hay que nadar. Que hay que recibirlos con humildad, pues sí, porque es un don, yo no me lo podía dar a mí mismo. Hay que recibirlo con alegría, sí, porque es una buena noticia, me pone en ruta de salvación y de santidad, todo eso está muy bien, pero hay que recibirlos también como una tarea. ¿Qué queremos decir con esto? La mejor comparación que yo he encontrado, mi estimado Diego y todos los hermanos que nos están acompañando, la mejor interpretación que yo he encontrado es la diferencia entre una pared y un pozo. La caricatura de los agnósticos y de los librepensadores es que los dogmas son paredes, murallas, que frenan el pensamiento. El dogma es un pozo. Nosotros sabemos, después del concilio de Calcedonia, nosotros sabemos, tenemos perfectamente claro que Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Eso lo tenemos claro. Si nosotros tenemos claro eso, quiere decir que ya quedó todo dicho, que ya lo entendemos, que ya no necesitamos nada más. Entonces, a ver, tú dices, supongamos que hay una conversación ficticia, tú dices, Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Bien. Ahora explícame esto. Entonces, Dios estaba llorando, Dios tenía miedo. O sea, el famoso problema teológico que se llama la comunicación de idiomas, que se suele citar en latín, communicatio idiomatum. Entonces Dios estaba llorando. Y un hombre puede perdonar pecados. En cuanto uno empieza con el problema de la comunicación de idiomas, uno se da cuenta que los dogmas son algo así como los límites de la carretera. Lo mismo vale con la Trinidad. Siguiendo un poco la comparación que ya oíste tú alguna vez y que muchos la hemos utilizado. Entonces, cuando nosotros decimos los límites de la carretera, quiere decir que si alguien me dice que Dios es 4 personas, te extraviaste, te saliste. Pero quiere decir que ya entendemos qué significa que Dios es uno en 3 personas, no lo hemos terminado de entender. Podemos profundizar, guiados por San Agustín, que tiene su Tratado de la Trinidad, que es una maravilla, guiados por Santo Tomás, que tiene su estudio, su Tratado de la Trinidad, que es otra maravilla, guiados por San Buenaventura, guiados por grandes santos y doctores. ¿Pero qué? ¿Ya Santo Tomás agotó la Trinidad? No. Entonces los dogmas son tarea. Los dogmas son también tarea. Y tarea quiere decir que es un pozo y que nosotros tenemos que seguir profundizando, comprendiendo mejor lo que está ahí. La misma Sagrada Escritura nos pone en esa ruta, porque la Sagrada Escritura dice, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo los conducirá, tiempo futuro, los conducirá a la verdad completa. Y en esa misma conversación de sobremesa que nos da San Juan en su Evangelio, estoy hablando capítulos 14, 15, 16, 17, en esa misma conversación, Cristo también les dice a los apóstoles, tendría muchas más cosas que decirles a ustedes, pero ustedes no pueden ahora con ellas. ¿Qué nos están diciendo ese par de frases de Cristo? Tengo cosas que decirles, pero no pueden cargarlas. O la otra, el Espíritu Santo los conducirá a la verdad completa. Ahí entra el aspecto de tarea. Entonces la tarea no es negar lo que se ha afirmado, sino profundizarlo, tratar de comprenderlo más. Hay una comparación con la que quisiera terminar esta intervención. Hay una comparación que considero que es muy útil, Diego. Y esa comparación es desde el punto de vista plenamente humano. Desde el punto de vista plenamente humano. La verdad, en esto me inspiro
en un autor que fue muy importante porque en él hice mi tesis doctoral. No significa que esté absolutamente de acuerdo con todo lo de él. Estoy hablando del jesuita Bernardo Lonergan. Yo hice mi doctorado estudiando aspectos de la enseñanza de Lonergan. Bueno, y hay una cosa muy interesante que enseña Lonergan y es el papel de los refranes. El papel de los refranes. Supongamos que es que me encanta esta perspectiva, que Dios me ayude a expresarme bien. Supongamos que mi tío, un tío muy educado y muy sabio, que me quiere mucho, está agonizando. Él siempre fue profesor, fue un gran consejero, hombre reconocido por su sabiduría. Yo estoy al lado del lecho de muerte de mi tío. A duras penas puede hablar. Entonces yo me acerco a tomarle las manos, en cierto sentido a recibir su testamento espiritual. ¿Qué palabra me va a dar él? Y entonces mi tío, que está falleciendo, se me queda mirando con esos ojos sabios que Dios le dio y me dice, y no se te olvide, Nelson, no todo lo que brilla es oro. Esas fueron casi sus últimas palabras. Minutos después, efectivamente, murió. Me dejó ese refrán. Repito, esta comparación del refrán la tomo del sacerdote jesuita Lonergan. Él toma mucho el tema de los refranes. Entonces, me dejó esa frase. Yo creo que cualquiera de nosotros se da cuenta que esa frase tiene sentido. No todo lo que brilla es oro. Pero ¿cuál es la profundidad de esa frase? ¿A qué puedo aplicar yo esa frase? ¿Hasta dónde llega esa frase? Eso solo lo voy descubriendo con el tiempo. Lo que me gusta de esta comparación es que no tiene que ver con la religión, pero sí nos ayuda a entender un aspecto de los dogmas. Entonces resulta que 2 años después, un amigo me propone un gran negocio. Esta historia es completamente ficticia, valga la pena aclararlo. Un amigo me propone un gran negocio y me dice que con ese negocio va a quedar asegurada pues mi vejez y ahí hay dinero seguro y no sé qué. Oiga, y yo me acuerdo del refrán de mi tío, no todo lo que brilla es oro. Y con ese refrán tomo la cosa con mucha parsimonia, examino después, más despacio, le pregunto a gente que sabe de finanzas y me dicen, estuviste a punto de caer en una de las peores estafas que te haya sucedido en la vida. Luego, resulta que pasa el tiempo y me encuentro con un amigo que es periodista y me vuelvo muy amigo de ese amigo, me vuelvo muy amigo de ese periodista. Y ese periodista tiene grandes conversaciones conmigo y me doy cuenta que muchas veces, después de haberse ganado mi confianza, me hace una serie de preguntas bien comprometedoras, bien comprometedoras. Y hay un momento en el que quedo como con cierta desconfianza y me llega de nuevo el recuerdo, no todo lo que brilla es oro. Como quien dice, ¿será verdadera esta amistad o no? Fíjate cómo estoy aplicando el mismo refrán a distintas realidades. Y cada vez que lo aplico a una nueva realidad, aprendo algo, profundizo en el pozo. Esos son los dos. Entonces, resulta que un conocido me da un aviso y me dice, oye, te estás volviendo famoso porque el periodista tal sacó en el blog unas declaraciones tuyas sobre el Papa. Yo digo, ¿declaraciones de qué? Y resulta que este hombre, aprovechando que somos súper amigos, tomaba algunas de nuestras conversaciones muy cercanas, las acomodaba simplemente por ganar lectores y publicaba eso. No todo lo que brilla es oro. Entonces, los dogmas, esto
hay un santo de la antigüedad, por allá como el siglo V, que es el más famoso con este tema, se llama San Vicente de Lérins. San Vicente de Lérins habla precisamente de esto, y él dice, claro, la iglesia tiene que profundizar en la fe, profundizar, no negar. Por eso lo que son dogmas, los dogmas están firmes, y nuestro trabajo no es destruirlos, ni negarlos, ni relativizarlos, sino profundizarlos. Eso es lo que nos toca. Y en esa profundización de lo que Dios nos ha revelado, en esa profundización, pues ciertamente la iglesia empieza a descubrir grandezas y bellezas y tesoros que no se imaginaba. Entonces, por ejemplo, en el siglo IV, en el siglo V, comienzos del siglo V, tenemos el concilio de Éfeso donde se declara a María Theotokos. El papel de la iglesia no es negar el concilio de Éfeso ni es negar que María es Theotokos, que propiamente en griego se pronunciaría Theotokos. El papel de la iglesia no es negarla a la Theotokos. El papel de la iglesia es profundizar qué significa eso. Ese es el papel de la iglesia. Y de hecho, profundizando en los dones de la maternidad divina, junto con algunos otros elementos que vienen a lo largo del desarrollo de la vida de la iglesia, llega un momento en el que la iglesia, en el siglo XIX, se ve en la necesidad de declarar de un modo completamente diáfano el dogma de la Inmaculada Concepción. Eso es. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, los dogmas no son murallas, son pozos. Hay que recibirlos con gratitud, con humildad, con alegría y como tareas para profundizar, cada uno según lo suyo. Algunos más con la reflexión teológica, todos con la oración y todos tratando de hacerlos vida en nuestra vida. Y en esa profundización no se niega lo que nos identifica, pero sí se llega paulatinamente a una mayor comprensión y eventualmente a nuevas formulaciones que podríamos llamarlas nuevos dogmas. Pero no me gusta la expresión nuevos dogmas, porque en el fondo es como si yo dijera que este árbol es nuevo sabiéndose que vino de una semilla. Este árbol es el desarrollo de esa semilla. Entonces, más que hablar de nuevos dogmas, podríamos decir nuevas claridades que la iglesia tiene a partir de las enseñanzas que ha recibido de los apóstoles. Hermosísimo, padre. Genial, genial, muy lindo. Estamos una hora. No sé si hay tiempo para una pregunta más. Sí. Vamos con esa ¿Sí? última pregunta. Claro que sí. Pregunta. Bien. Padre, ya ahora un poquito con los católicos. Cito un ejemplo y le hago la pregunta. Por ejemplo, en el 2021 creo que estaba muy de moda una serie surcoreana que se llamaba El juego del calamar. Y bueno, bastante morbo la serie. Y yo escuchaba a algunos católicos que decían, no es dogma, onda la puedo ver. Entonces, aparece como que si no es dogma, bueno, voy a usar un hipérbole, ¿no? No es tan así, pero como que si no es dogma, viva la pena, vale todo. Y a mí me da un poquito de miedo porque entrar a la iglesia y santiguarse no es dogma, entonces digo, si con ese pensamiento vamos a dejar de hacer cosas que son muy edificantes. Bueno, me gustaría un poquito de luz sobre eso. Mira, esa pregunta es magnífica. Bueno, todo creo lo que hemos conversado tiene su importancia. Y mira esta comparación. A mí me gusta a veces hablar con comparaciones. Y esta comparación que aprendí me ha parecido tan buena que vamos a compartirla. Imaginémonos que un señor se acerca donde un sacerdote y le dice, padre, yo quisiera una consejería. Bueno, con alguna frecuencia la gente nos pide alguna recomendación, algún consejo. Por supuesto, dígame usted. Padre, ¿qué es esto? Le va a extrañar esta pregunta. Pero yo cada cuánto tengo que besar a mi esposa. ¿Qué dice
la iglesia sobre eso? Entonces el sacerdote le dice, bueno, pues no hay ninguna encíclica que diga que si no tiene tantos besos a la semana, el sacramento es inválido, ¿no? Ah, bueno, eso me tranquiliza, padre, eso me tranquiliza. Entonces siguen conversando. Y le dice él, le dice el sacerdote, no me lo tome a mal, pero ¿cómo está su matrimonio? Y él dice, yo pienso que bien, yo pienso que bien. Pues ella está viviendo en Tucumán y yo vivo en Comodoro Rivadavia. Nos escribimos cada 4 meses, nos vemos cada 2 años y vamos bien. Yo creo que vamos bien. Yo le soy fiel, por supuesto, yo le soy fiel. Yo creo que ella me es fiel, vamos bien. Entonces, ahí entra lo que decíamos antes, Diego. El dogma no es todo. El dogma no es todo. La vida cristiana es una vida que se fundamenta en la fe y se realiza en el amor. Y muchos de los dogmas casi que son lo que dijimos de la carretera. No te salgas y no te salgas. Ya está. Pero avanza, ¿no? Porque si yo me sitúo en la mitad de la carretera y me siento en la mitad de la carretera, no me salí, ¿no? No me salí. Pero tampoco fui a ninguna parte. Y la vida cristiana, lo dice Santo Tomás, al comienzo de la prima secunde, solo se puede describir como un camino en el que cada acto voluntario es un paso, y ese paso ha de llevarnos eventualmente a la vida eterna y a la bienaventuranza eterna. Entonces, existe el riesgo, sobre todo para el intelectual católico o para el perezoso católico, que no necesariamente son lo mismo, existe el riesgo de sentarse en la mitad de la carretera y decir, no me fui ni a izquierda ni a derecha, estoy dentro de los dogmas. Y el camino, entonces, lo mismo sucede ahí. Señal de buena salud es el amor. El amor es señal de buena salud. Si este señor está viviendo a miles de kilómetros de la esposa, nunca le da un beso, nunca se ven, legalmente casados, totalmente casados, casadísimos, pero evidentemente no se está realizando lo propio del sacramento. Entonces, utilizando una expresión que han seguido varios, yo utilizaría esta frase. Un cristianismo que se queda con los dogmas, que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, pero un cristianismo que se queda con los dogmas es un cristianismo de mínimos. Y nosotros no estamos llamados a un cristianismo de mínimos, sobre todo después de que el apóstol San Pedro nos dijo, creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Y después de que el apóstol San Pablo nos dijo, sea cual sea el punto al que hayamos llegado, avancemos. Es nuestro deber avanzar. Y nuestros obispos nos han dicho varias veces, y lo comentó, no sé si fue Juan Pablo o Benedicto, la fe que no se transmite se seca y se muere. Así sea una fe doctrinalmente correcta, se seca y se muere. Entonces, es evidente que nosotros no podemos quedarnos con los dogmas, es evidente que nosotros estamos llamados a llevar luz. Ustedes son luz del mundo, ustedes son sal de la tierra. No se enciende una luz para ocultarla. Entonces, nosotros tenemos que buscar lo máximo, lo mejor. Como última exhortación, no se nos olviden las palabras de San Pablo en Colosenses capítulo 3, palabras tan propias del tiempo pascual. Busquen
buscad, es un verbo activo, buscad las cosas de allá arriba. Entonces yo tengo que preguntarme, con el juego del calamar, o con una película que no es pornográfica, pero es tan frívola, tiene tanto derroche de sensualidad, vamos a suponer que no es una película que me trae impureza a la mente, supongamos que no me la trae. ¿Esto me acerca al Dios que me ha amado? ¿Esto es buscar las cosas de allá arriba? Pero no está prohibido. Sí, pero es que no está prohibido, pero es que tu invitación es otra. Y si no sientes la invitación del Espíritu a buscar la santidad, lo mejor que puedes hacer es confesarte y ojalá hacer un buen retiro espiritual que te ponga en la ruta. Creo que ese es el camino. Genial, Padre. Genial, gracias. Gracias por tan hermosa enseñanza, por la forma pedagógica de entenderlo y, bueno, y así exactamente poder transmitirlo a los demás. Me quedé pensando en este dogma, me voy un poquito a la primera parte de la segunda. De la segunda parte, la principal de los libres pensadores, que los sigo mucho en las redes y en su orgullo, y que tienen su dogma, como usted decía, no fallan, terminan siempre en cosas de la New Age, en constelaciones familiares, viendo si Neptuno, cómo está con Marte para salir con paraguas, no salgo con paraguas. Bueno, genial. Y quería decir algo más y me olvidé. Algo que dijo ahí al último, bueno, se me fue la idea. Padre, muchísimas gracias. Seguiría hablando un montón con los que es imperdible. Y nada, la invitación de siempre a todos los seguidores. No dejemos de formarnos, obviamente no dejemos de orar, fe y razón, como decía Juan Pablo II, como decía el gran San Agustín, no se ama lo que no se conoce, no se defiende lo que no se ama, así que muchas gracias por ayudarnos a conocer nuestra fe un poquito más, Padre, y la verdad los hará libre, la verdad que tengo un gozo en el alma y muy agradecido de nuevo por su tiempo. Y bueno, la invitación ahora a que nos dé una bendición antes de cerrar el vivo. Sí, con todo gusto para ti, para tu familia, para los que amas, que sé que son muchas personas, para las personas que nos escuchan. Aunque yo debo dar la bendición, también yo la necesito, y por favor no se olviden nunca de orar por los sacerdotes. Gracias, Señor, por este tiempo compartido. Lo hemos ofrecido a majestad de tu gloria y al bien de nuestros hermanos. Consérvanos en amistad contigo y permite, Señor, que experimentemos tu continua bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Muchas gracias, Padre, y qué lindo que es ser católico. Muchas gracias. Hermoso. Gracias a ti. Que anden muy bien, gracias a todos los seguidores. Obviamente queda el video guardado en YouTube y acá en IGTV. Nos vemos, Padre, gracias por venir.